Todos nosotros, hermanos, a pesar de haber ya nacido en el Señor, sabemos que tenemos esa doble naturaleza. Está la naturaleza de esa carne que se llama naturaleza carnal y está la naturaleza que ahora tenemos en Cristo, la naturaleza de vida, la naturaleza del hombre celestial, pero también tenemos la naturaleza carnal. La naturaleza carnal está allí. Pablo ahí en Romanos 7 nos está hablando de ese conflicto que él vivía justamente a la presencia de esas dos naturalezas. Esa naturaleza carnal, como lo veníamos viendo, se alimenta, la naturaleza carnal se alimenta de esos dos lados que tienen que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal. No necesariamente cuando estamos hablando de carne, y eso ya lo habíamos explicado, cuando estamos hablando de carne no necesariamente estamos hablando de las cosas que nosotros consideramos como terriblemente malas desde nuestro punto de vista de juzgar las cosas. Hay cosas que a nosotros nos parecen buenas. La Biblia dice que hay cosas que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final son caminos de muerte. Y finalmente, el hombre que está por fuera del Señor, el hombre que está en esta vida sin Cristo, solamente tiene una de las dos naturalezas. Y el hombre carnal, el hombre que vive solamente con la naturaleza anímica, la naturaleza carnal, la naturaleza adámica, todos esos son nombres sinónimos. Ese hombre vive viviendo en ese árbol del conocimiento del bien y del mal, y ese hombre juzga las cosas según criterios personales, según experiencias personales, según criterios personales, según su forma como fue criado, según la cultura donde él fue criado. Esa persona juzga las cosas con ese lente. Ese hombre está capacitado para juzgar el bien y el mal como él lo mira, ¿no? Pero desde el punto de vista de Dios, nosotros sabemos que la cosa es a otro precio y a otro nivel, porque el Señor mira más allá de lo que mira el hombre, y porque el Señor sabe que todo lo que nace de ese hombre que está destituido de la gloria de Dios, porque la naturaleza carnal es fruto de haber salido y el hombre haber sido destituido de la gloria de Dios, pues todo lo que nace de ese hombre en Adán, para Dios, pues no tiene un valor, el valor que Dios le da a lo que es la vida que puede dar Él. La vida que da Él, pues es una vida que da otra naturaleza, y todo lo que Dios hace es bueno, dice la palabra, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos reflexionando y nos vamos dando cuenta que en esa naturaleza que está mostrando Pablo, él se ve confrontado con esa realidad. En mi opinión, vemos a un Pablo aquí cristiano. Ya les había dicho que cuando comenzamos a ver esta enseñanza, les había dicho que ha habido como una gran tendencia entre el cristianismo a decir si el Pablo que estaba hablando de aquí era antes de haberse convertido a Cristo o después de ser ya un hombre convertido. Pero ustedes, por lo que estuvimos leyendo, ven a Pablo hablando allí en un presente continuo siempre. Cuando él está hablando de este tema, él siempre dice, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago. No está hablando del pasado, no, él está hablando del presente. Para uno poder decir que este era Pablo viejo o Pablo antes de Cristo, pues no tendría el por qué estar utilizando un presente, sino siempre estar utilizando el pasado. Pero más allá de decir si Pablo estaba ya en Cristo o no, lo importante es que nos demos cuenta que esa naturaleza que está en el hombre carnal es una naturaleza que no tiene remedio, porque dice Pablo, mire, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y usted no me diga que usted como cristiano no le ha pasado lo mismo. O sea que yo lo puedo tomar también entendiéndolo como lo que nos pasa a los hijos de Dios. No es que porque ya estamos en el Señor no nos pasa eso, nos sigue pasando.
nos sigue pasando porque sabemos que con esa naturaleza carnal que tenemos dentro, pues hay cosas que nos jalan todavía para acá abajo, hay cosas que en esa naturaleza, la fuerza del pecado o el poder del pecado está en esa naturaleza, como decía ahora la hermana Luz en el resumen, es una naturaleza indomable, es una naturaleza que no tiene remedio, no tiene solución, es una naturaleza que siempre tendrá esa tendencia. Lo único que puede vencer a esa naturaleza es la nueva naturaleza que la tenemos también dentro de nosotros, la naturaleza de vida de Cristo que está dentro de nosotros. Es la única forma si nosotros caminamos en esa naturaleza y dejamos que esa la vieja naturaleza sea subyugada o sometida a la cruz de Cristo. La cruz es un instrumento para muerte y la cruz le da a esa naturaleza, la lleva a entender de que ella necesita mantenerse atada a la cruz porque ya hubo una experiencia. Cuando yo recibo a Jesucristo hay una experiencia de muerte del viejo hombre. Entonces esa naturaleza tiene que comunicársele que ella ya no tiene el poder que le otorgaba el viejo hombre para que ella hiciera las cosas que ella hacía. O sea, esa tiene que entender de que con Cristo, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, ese es el Pablo que nos habla en Gálatas. Pero aquí Pablo en Romanos 7, él está hablando de la gloria del Evangelio, él está hablando de la experiencia de lo que es y de la que pasan los hijos de Dios. Y justamente en este proceso del capítulo 7, que es la santificación, él puede decir lo que estamos diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mire que el mismo Pablo que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, esa es una cara de la moneda de las dos naturalezas. Pablo nos está mostrando esa realidad. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo dice en Gálatas. Aquí en Romanos está diciendo, y si lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué les parece eso a ustedes, hermano? ¿Les parece eso a ustedes como claro lo que está diciendo Pablo o no? A ver, Alex. Pues pienso que hay que estar muy bien en el espíritu, mi hermano, porque pareciese que se contradijera, porque capítulos atrás había dicho que con Cristo estaba juntamente crucificado y que ya no vivía él, dándonos a entender pues de que el espíritu tenía un control total en él, pero acá ya más delgadito nos está diciendo que eso es una realidad, pero que hay algo en él que no lo deja hacer lo que ya él sabe que está muerto, o sea, se consideraba muerto, pero a la vez aquí vemos de que no era capaz de gobernar esa naturaleza vieja. Bueno, Pablo lo que está diciendo es que esa naturaleza vieja siempre va a querer tomar el dominio y el control, siempre. Pero lo que dice aquí en Romanos, en Gálatas, es lo que dice es que él también tiene la otra experiencia y es dejarse controlar por el espíritu. Mientras esta naturaleza tenga el gobierno, va a opacar al espíritu que está en mí. Pero si él está en Cristo, entonces el poder de la vida de resurrección, que es lo que nos habla en Gálatas, pues es lo que lo va a mantener a él fortalecido para que esa naturaleza no sea no haga lo que quiere la carne hacer. Eso es lo que él está diciendo. Yo no sé si es claro. ¿Sí es claro, hermanos? Bueno, ahí lo dice el hermano Wilson Alberto, dice que sí. Los otros hermanos, Anita también, Germancito también. Bueno, qué bueno, mi hermano. Más o menos, Carlitos. Más o menos, ¿por qué? No entendí mucho. ¿Me puedes volver a explicar esa última parte? Miran, estamos diciendo que hay dos naturalezas y que cada una tiene un gobierno. Hay dos gobiernos dentro de nuestra vida. Hay dos sistemas de gobierno.
un sistema operativo de gobierno tiene el poder del pecado que lo está animando siempre, y esa es la naturaleza vieja. Y acá tenemos otro sistema de gobierno, otro sistema operativo de gobierno que tiene que ver con el espíritu que está dentro de nosotros. Si tenemos esos dos sistemas de gobierno, Pablo lo que está diciendo es, si yo me dejo llevar por el viejo sistema operativo, voy a comprobar que el pecado mora en mí. Pero si yo voy a estar en el espíritu, compruebo de que el espíritu de Dios que mora en mí tiene mucho más poder, es el que me permite tener la vida de Dios en mí, disfrutar de la vida de Dios en mí y no dejar que el otro sistema de gobierno tome vida en mí. A ver, Germán. Ok, entendido. Es como el ejemplo en la praxis de quien tiene, por decir así, dos animalitos compra y pues al que más alimente pues va a estar más fortalecido y incluso va en esa mayor fuerza que tiene que sobre el otro, pues no deja comer al otro, se come la comida del otro, entonces siempre va a prevalecer, ¿no? Entonces es de acuerdo a quien esté más fortalecido, quien esté mejor alimentado, puede ser el que va a prevalecer. Entonces, si eso lo llevamos al plano espiritual, si yo estoy dependiendo del Señor, si yo estoy buscando al Señor, si yo estoy ayunando, si yo estoy en oración, si yo estoy leyendo su palabra, si yo estoy tomando decisiones en el Señor, pues voy a estar fortalecido. Pero si yo estoy teniendo al Señor, porque está hablando aquí de quien tiene dos naturalezas, pero si yo teniendo al Señor me gobierna siempre mi voluntad, mis deseos, y no llevo todo eso a la obediencia al Señor, pues teniendo la naturaleza de Dios, pues no voy a poder comprobar el poder de ese sistema de gobierno en mí, sino que va a prevalecer siempre es el que está fortalecido. Muy bien, Germán, exactamente. Pablo está hablando, o sea, uno como cristiano en el proceso de la vida cristiana, uno diría, bueno, ya estoy liberado del pecado, creo que nosotros ya hablamos de eso, ya no tengo nada que ver con el pecado, estoy caminando ahora en el Señor, pero usted en la medida que va caminando, usted se va a dar cuenta que todavía sigue atraído por cosas y esas cosas están allí, no podemos negar esa atracción que ejerce el pecado. Entonces usted diría, bueno, pero yo ¿por qué si estoy en Cristo me vuelve a pasar otra vez? Tengo ese deseo, tengo esas ganas tengo esa fuerza de eso que me quiere llevar otra vez cautivo si yo estoy en Cristo. Bueno, la explicación, ¿cuál será? La explicación es, claro, tú estás en Cristo, pero no ignores y no olvides que todavía hay un reducto allá en tu interior que tiene que ver con ese viejo sistema de gobierno que todavía ejerce influencia en ti. Entonces tú dices, ya, listo. Entonces dentro de mí existe esa otra naturaleza que quiere otra vez volverme a llevar. Y te voy a decir una cosa, si tú no te fortaleces en el Señor, si tú no comienzas a buscar al Señor, si tú no tienes esos tiempos de búsqueda del Señor, si tú no te metes con el Señor a buscarlo en su palabra, si tú eres un cristiano descuidado, un cristiano que deja la oración, si tú eres un cristiano que no se congrega con otros cristianos, si tú no comienzas a tener una vida donde seas animado en tu vida espiritual, ¿qué crees que va a pasar con la vieja naturaleza? ¿Qué pasa con esa vieja naturaleza? Lo que estaba diciendo Germán ahora, ¿no? Va a tomar la supremacía. Va a tomar la supremacía. ¿Qué dice Maite? Se aviva. Se aviva, toma nuevamente fuerza y si tú la dejas, esa naturaleza te arrastra y te lleva por delante. Esa naturaleza es incrédula. Esa naturaleza no tiene fe. Esa naturaleza combate contra Dios. Esa naturaleza vieja se opone a las cosas de Dios. Esa naturaleza te pone pesado para buscar a Dios. ¿Qué dice Anita? Se introniza. Yo creo que ese es como el término adecuado. Se entroniza.
Bueno, se entroniza, está bien, vuelve a coger como a querer tomar el control por el mango, y lo que entendemos en la escritura es que un hijo de Dios no le debería de pasar esto. No le debería de pasar esto, porque si es un hijo de Dios que está deseoso de conocer al Señor, que está deseoso de buscar al Señor, pues es un hijo de Dios que si se mantiene en el Señor, si está en el Señor, la naturaleza vieja, aunque lo llame, aunque lo quiera tentar, aunque lo quiera atraer, pues el Hijo de Dios va a estar tan fortalecido que no va a permitir ni le va a dar campo, sino que va a seguir en su proceso, se va a mantener firme, va a dejar que el Señor siga tomando el gobierno y va a permitir de que toda esa naturaleza sea subyugada, sea sometida y no se levante de allí fácilmente, sino que esa naturaleza se vuelve entonces pesada. Ahora la que se vuelve pesada es esa naturaleza vieja. Ahora esa naturaleza vieja es la que no puede tomar fuerza, es la que se siente rendida, es la que se le dificulta manifestarse. Eso ya es un hijo de Dios con madurez, ese es un hijo de Dios fortalecido, ese es un hijo de Dios que está bien parado, ese es un hijo de Dios que está avanzando en la vida del Señor. No sé si es claro allí. ¿Ya es más claro? Bueno, en ese proceso estamos. Ese proceso se llama santificación. El proceso de la santificación lo que me dice es que le estoy dando peso a la vida que tengo en mí que viene de Dios. Ese proceso de santificación me habla de que cada día le estoy dando más peso a mi vida con el Señor, a mi relación con el Señor. Me estoy fortaleciendo más con el Señor. Yo llevo varios años en la vida cristiana y a través de mi vida cristiana he visto muchos hijos de Dios que han quedado postrados en el camino. Son hijos de Dios que comenzaron bien, pero terminaron mal. Son hijos de Dios que fueron vencidos otra vez por esa vieja naturaleza. Son hijos de Dios que parecen viejos hombres. Pero ya el Señor dijo que hay una realidad dentro de nosotros que supera en poder, en fuerza a esa vieja naturaleza. Entonces el Señor permanentemente nos está diciendo que podemos en Él, en Cristo, llegar a tener todas las herramientas, todas las armas y todo lo que se necesita para que esa vieja naturaleza no se levante. A veces nosotros creemos que esa vieja naturaleza es muy fuerte. Ahora, en realidad es fuerte. ¿Por qué es fuerte esa vieja naturaleza? Porque es una naturaleza que se ha fortalecido durante siglos. Desde Adán se ha venido fortaleciendo. Es una naturaleza necia, es una naturaleza indomable, es una naturaleza que va tomando argumentos, es una naturaleza que a través del tiempo ha probado y ha comprobado muchas cosas que la hacen fortalecerse más. Hermano. Sí, creo que es eso, ¿no? Es una naturaleza gobernada por alguien que nos conoce desde el vientre, porque pues nacimos en esa naturaleza, en la parte biológica, entonces sabe todo lo que nos seduce, todo lo que nos atrae, todo lo que nos cautiva, a todo lo que le tememos. Entonces, pues conociéndonos tan perfectamente, pues con todas esas cosas nos quiere tentar, nos quiere amedrantar, nos quiere seducir y llevarnos cautivos, es a la obediencia a esa vieja naturaleza. Exactamente, mi hermano. Exactamente. Todos nacemos en esa condición, con esa vieja naturaleza. Pero el Señor lo que te dice es, hijo mío, ya es necesario que tú no caigas rendido frente a esa naturaleza, porque yo soy Dios y yo soy el que tengo el poder y el control. Si tú me das el poder y el control en tu vida, vas a ser un vencedor, vas a vencer, te vas a sobreponer sobre esa vieja naturaleza y tú vas a poner tu pie sobre esa naturaleza que se convierte en un enemigo tuyo. ¡Wow! Yo quiero eso, yo deseo eso, yo anhelo eso. ¿Por qué digo yo quiero, yo deseo, yo anhelo eso? Porque hay una foto en el Antiguo Testamento que nos habla de esa realidad espiritual.
Ustedes saben que cuando los hijos de Israel los sacó el Señor a través de Moisés de Egipto a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, ellos salieron y estuvieron, antes de llegar a la tierra prometida, estuvieron allí en ese desierto. Y una vez que aprendieron las lecciones que Dios le quería aprender a enseñar a ese pueblo, ellos fueron llevados allá a la tierra prometida, pero antes de que entraran a la tierra prometida, ¿qué es entrarle en la tierra prometida? ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Entrar en la tierra prometida significa entrar en la plenitud de la vida de Cristo, entrar bajo el gobierno del Espíritu, entrar a la vida del reino. Eso significa entrar a la tierra prometida. Para nosotros, los hijos de Dios hoy, entrar en la dimensión del reino. ¿Cuál es la dimensión del reino? Pues que tú tienes el poder de un rey para tomar control y dominio. No sé si me lo estás entendiendo esta noche, hermano. Y entonces, cuando el Señor les dijo que entraran a poseer la tierra prometida, ellos iban a encontrar una cantidad de enemigos, y esos enemigos tenían una influencia en esa tierra prometida, tenían el dominio y el control. El Señor le dijo que cuando entraran a esa tierra no dejaran a ninguno vivo. El Señor le dijo que no dejaran a ninguno, no hicieran alianza con ninguno de esos pueblos, que los exterminaran, que los acabaran, porque todos esos pueblos que estaban allí eran pueblos a los cuales se les había establecido un juicio de Dios, y Dios quería que su pueblo estableciera juicio sobre ellos y terminara con todas esas culturas, con todas esas tradiciones, con todas esas formas paganas, con toda esa idolatría, con toda esa hechicería, porque esos pueblos que estaban allí eran pueblos que adoraban dioses paganos. Entonces Dios les dijo que no hicieran con ninguno de ellos ningún tipo de alianza. ¿Qué nos está mostrando ese cuadro? Pues que cuando nosotros estamos entrando en esa vida de gobierno, en esa vida de reino, cualquier cosa, hermano, que esté en nuestra vida, que sea pecaminosa y que la estemos detectando por el poder del Espíritu Santo, tiene que ser eliminada. No se puede hacer negociaciones con cosas que vamos sabiendo y nos vamos dando cuenta que son cosas que están allí y que necesitan ser quitadas. Y ahí es donde viene la guerra, ahí es donde viene la lucha, ahí es donde el Señor dice, bueno, yo voy a vencer, si ustedes me dan a mí la autoridad, con ustedes voy a vencer eso. Entonces el Señor quiere acabar esas cosas en nuestra vida, para que nosotros podamos ir tomando esa vida de gobierno y de reino en nosotros mismos. No puedes ser dominado por nada. Tú no puedes ser ese cristiano que dice, no, pues yo todavía, sí, yo ya tengo al Señor, pero no, es que usted no sabe cómo todavía a mí me llama la atención ese cigarrillo, me gusta meterme esos traguitos, me gusta. Pues, ¿cómo va a ser, hermano? ¿Cómo va a ser que usted todavía sienta ese deseo, esa pasión por darse esas escapadas, por ir a hacer aquellas cosas que siempre lo llevan a usted a un camino de muerte? Y usted lo sabe, porque después está usted con remordimiento, después está usted con uy, ¿yo por qué volví a hacer eso? No, yo debería de salir de eso. Siempre está con eso. Hay tantas cosas en nuestra alma, hermanos, tantas cosas que tienen que ser tratadas por el Señor. Muchas cosas. Hay algunas que las conocemos. Hay otras que todavía no las hemos descubierto porque vienen y se disfrazan. ¿Se acuerda aquellos enemigos que se disfrazaron allá en la tierra prometida? Yo hablé de eso en la otra oportunidad. Se disfrazan y entonces nosotros, como somos condescendientes y creemos que eso no es tan malo como yo pensaba, porque hay cosas que hemos aprendido a hacer en nuestra vida que en el mundo, mientras estábamos en nuestra vida naturaleza, no funcionaban. Y como esas cosas no funcionaban, les tenemos confianza. Y como les tenemos confianza, entonces recurrimos siempre a ellas.
¿Ah? ¿Cómo le parece a usted? ¿Recurrimos a ellas? ¿Sí o no? ¿Recurrimos a ellas o no recurrimos a ellas? ¿Me estoy dando a Sí, mi entender? hermano. ¿Me estoy dando a entender o no? Voy a poner un ejemplo crudo para un hijo de Dios. De pronto usted allá en su Adán, usted era un Casanova. ¿Usted sabe qué es un Casanova? ¿Qué es un Casanova? No tenemos ni idea de eso, mi hermano. ¿Qué es un Casanova? Como un Don Juan, como un hombre enamorado. Alguien con una casa nueva, mi hermano. ¿Qué Un dice? don Juan temido. Don Juan temido. Sí. ¿Qué Un dice? hombre enamorado, que a toda hora anda como enamorando. Ya. Un picaflor. Picaflor. ¿Qué dice Edwin? Alguien que anda mujer en mujer y tiene muchas, y pues conquista muchas mujeres y todo eso. Sí, señor, Gustavo. Oigan, los Casanova. Yo no sabía que era eso, mi hermano. Gracias por enseñarme. ¿Está de acuerdo, Edwin? ¿Qué es pues, Alecito? Juan temido. ¿Qué dice Edwincito? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Usted en su vieja naturaleza, de pronto usted no era muy agraciado, pero tenía muy buen labia, como dicen algunos. Y entonces utilizaba esa labia, utilizaba todo eso y vea, muchas mujeres quedaban atrapadas por esa labia que usted tenía. Y eso le daba resultados. ¿Ya? Entonces, de repente usted viene al Señor y está caminando en el Señor y está fortalecido en el Señor y está avanzando en el Señor, pero de repente usted dice, bueno, hace rato que yo me siento tan solo. Bueno, Señor, voy a utilizar lo que tú me has dado, no soy tan bien presentado, pero voy a volver a recurrir a mis dotes. Echarse una canita al aire. Bueno, no sé si una canita al aire, pero de pronto puedo utilizar ese recurso para tratar, bueno, ahora con las hermanas me funcionará también esto, voy a practicarlo a ver. Son cosas que le dieron a usted resultado y a usted le parece que eso está bien y usted dice, ve, sí, está bien, ahora estoy en el Señor y bueno, también puedo utilizar mi labia para esto y de pronto alguna hermana me va a parar bolas. Bueno, te digo, eso te funcionó allá, en la vieja naturaleza. Acá en la nueva naturaleza, si la comienzas a practicar, quiere decir de que tú todavía estás acudiendo a la vieja naturaleza y le estás dando fuerza a eso. Pero usted lo puede ver acá en la vida ya del Señor como ve, pero qué malo tiene. Si estoy buscando voy a utilizarlo con una hermanita que es bien espiritual, con una hermanita porque de pronto el Señor me ayuda con esta hermanita y llegamos a algo y ella busca al Señor. Pero estamos utilizando métodos y herramientas que vienen de nuestra vieja naturaleza y que ese es un enemigo que está allí, es un enemigo, no es un amigo, pero nosotros de pronto lo vemos como un amigo porque nos ayuda, porque nos puede salvar en circunstancias o en situaciones y entonces nosotros lo vemos como un aliado que podemos utilizar y el Señor ha dicho que nada de lo que viene de Adán, nada de lo que es de la vieja naturaleza, nada de eso puede estar. Si tú vas creciendo en la vida del Señor, un día te tendrás que confrontar con ese enemigo. Un día tendrás que decirle a ese enemigo, no más, basta. Un día el Señor te va a mostrar que ese no era un amigo, sino que era un enemigo y que si tú sigues allí y si tú quieres avanzar en el Señor, eso va a ser piedra de tropiezo para que tú avances en el Señor. No sé si me lo entendiste, hermano. ¿Sí me hice entender con ese ejemplo? Bueno, y como esas, tantas cosas, tantas cosas que tenemos. A veces nos engañamos nosotros. Eso hablábamos el domingo, ¿no? En la reunión, porque un hermano me decía, pero es que, bueno, yo tengo mis negocios y mis cosas y uno en este mundo tiene que ser muy, muy ágil y tiene que ser muy avispado y tiene que ser muy
¿cómo se dice? Muy mundano, pues, para saber manejar los negocios, porque si no le dan a uno en la cabeza. Entonces él me decía, bueno, yo eso lo voy a cubrir, que con todo lo hago como para el Señor. Todo eso yo lo hago como para la gloria de Dios. ¿Será que todo lo que yo hago en esos términos será para la gloria de Dios? ¿Ya? De pronto, en su realidad, él utiliza de pronto muchas cosas como nosotros las hemos utilizado. Es que no es solo él, es nosotros las hemos utilizado, ¿no? Y cuando tú te comienzas a confrontar con esas cosas, pues el Señor te va a comenzar a mostrar que, estar con el Señor es tremendo, porque uno tiene cada día una vida más santa, ¿no? Yo siendo cristiano estaba en el mundo de los negocios y yo me tenía que confrontar con esa realidad, porque usted en el mundo de los negocios a veces tiene que esconder cosas para usted ganar un provecho. Para usted usufructuar un negocio, usted tiene que mentir, digámoslo así a veces. Y si eso es lo que usted está utilizando y le ha dado resultado, ahora en el Señor, ¿cómo usted se va a ver confrontado con eso? Un día usted tendrá que confrontarse con eso. ¿Qué dice la hermana Janet? Pues no, yo iba a decir que precisamente eso es lo que da lugar, no sé, pues en mi experiencia a veces he escuchado, por ejemplo, gente que duda de nosotros como cristianos en el accionar, ¿no? En el actuar, digámoslo así, cuando hacemos compromisos con la gente, cuando asumimos, digámoslo así, obligaciones, y pues, digamos, un trabajador que no cumpla con el horario, que no cumpla con su responsabilidad, una persona que se compromete en un negocio y que definitivamente no cumple, y ahí pues está de por medio lo que usted dijo, hermano. Por un lado, pues las intenciones del corazón, y por otro lado, es eso que en el mundo dio resultado para esa persona, o nos dio resultado, digámoslo así, sigue dominando, sigue imperando allí, porque creemos, ahí yo tengo como un adagio para mí misma. Yo siempre digo, ay, no, una vez quiere ser más sabio que Dios. Yo digo, quiere ser como más conocedor que Dios, y realmente en ese accionar es que el Señor le demuestra a uno cuán errado está, ¿no? Cuando se mueve, digamos, de esa manera. Ya, pienso que con eso tiene uno que ser hilar como muy finito, sobre todo cuando se ha tenido, digamos, ese pasado así, o esas actividades que se generen en eso. Hay que hilar muy fino cuando ya se está en un proceso con el Señor, para no caer, ¿no? Porque el enemigo te conoce, pues, y sabe cuál es tu debilidad también, ¿no? Entonces por ahí te van a venir las tentaciones, y el creernos más sabios, ¿no? Nuestra propia opinión. Sí, mi hermana, así es. Y como eso, muchas cosas. Hay cosas que nosotros utilizamos en nuestra vida emocional, hay recursos que nosotros tenemos, a veces nos hacemos los mártires para ganar provecho en ciertas cosas. Hay tantas cosas que hay, hermano, hay muchas cosas que el Señor nos las tiene que ir mostrando, cosas que desconocemos. Hay actitudes que nosotros mantenemos, hay comportamientos, a veces nos victimizamos, hay tantas cosas que utilizamos como recursos para ganar provecho, que el Señor nos tiene que ir depurando y mostrando cuáles son esas cosas con las cuales nosotros estamos alcanzando logros o haciendo cosas para beneficios personales. ¿Vivo, Germán? ¿Hermano? Vale, bueno, yo creo que recordemos un poquitico lo que vimos en la enseñanza de hace, creo que un par de meses, sobre el llamado a Abraham, ¿no? El llamado de Abraham a la fe, y lo que el Señor nos mostraba sobre la separación que él hace en ese llamado. Eso está en el antiguo pacto, ¿no? Pero él le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Y entonces, pues ese parentela, pues es muy fácil identificarlo con sus familiares naturales, pero veíamos cómo eso tiene una aplicación espiritual donde hay tantas cosas que son tan familiares a nosotros y que nosotros nos apoyamos en ellas
porque se han fortalecido a lo largo de nuestro caminar sin el Señor en esta tierra, de nuestra vida en nosotros mismos, y cómo esas cosas que son tan familiares, cosas que yo identifico tan fácilmente, que he convivido con ellas siempre, pues han condicionado mi comportamiento, y cómo el Señor pues llama a eso, ¿no? A hacer una separación, porque pues ahí la sombra de eso era el papá de Abraham, y cómo el Señor tiene que hacer una separación con el padre de él luego para ponerlo a caminar en esos propósitos en que el Señor lo estaba llevando. Entonces es eso, no es solamente, pues no necesariamente pues tiene que ser un familiar en lo natural, sino esas cosas que son tan familiares a nosotros y que pues nuestra alma siempre ha caminado de acuerdo a lo que ella identifica y a lo que ella conoce, y han condicionado su comportamiento, reitero eso. Sí, señor, gracias, Germán. Eso es lo que en la Biblia se llama los caminos del hombre, ¿no? Los caminos del hombre. Los caminos del hombre son esos lugares por donde yo siempre he caminado haciendo las cosas como las hago, que son patrones de conducta, patrones de comportamiento, son nuestros caminos. Y por eso es que el Señor dice, tus caminos no son mis caminos. Porque también hay caminos que tenemos que comenzar a tomar. Todos los caminos que el Señor nos permite andar. Dice que Moisés conocía los caminos de Dios y a él se le notificaron los caminos de Dios. Y eso significa que así como hay caminos en esa vieja naturaleza que tienen que ser caminos que se dejen de volver a caminar, tenemos que comenzar a caminar con el Espíritu de Dios para ir marcando nuestra alma, para que en nuestra alma sigan generándose nuevos patrones que tienen que ver con lo que el Señor quiere. Finalmente, los caminos de Dios nos conducen a su gran camino. Es el camino que nos lleva a Él y está a través de su Hijo. Entonces, amados, esto es muy importante lo que estamos viendo. Yo no sé si ustedes logran magnificar esto, pero la vida de Pablo aquí en Romanos nos lleva justamente a ese famoso Romanos 7:24, cuando él descubre esa realidad en su vida, cuando él ve que esa vieja naturaleza no puede tomar poder de él, él no la muestra, Pablo no la muestra, nos dice, vea, esa naturaleza también me ha podido llevar a mí a hacer cosas que yo no quiero, para que usted sea consciente de eso. Él va a terminar Romanos 7, porque vamos a terminar hoy Romanos 7, pero después de Romanos 7 viene Romanos 8, y Romanos 8 es totalmente diferente a Romanos 7, porque Romanos 8 nos habla del poder de la vida del Espíritu en nosotros, que nos lleva a considerar que aunque haya esa vieja naturaleza, no tenemos por qué obedecer a esa vieja naturaleza. Entonces, vamos a terminar con el contraste que está haciendo Pablo ahí en el versículo 24. Cuando él descubre esa realidad, cuando él descubre que él hace lo que no quiere, lo que quiero hacer, no, lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero termino siempre haciendo lo malo que no quiero hacer. Entonces lo que Pablo va a decir es, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa pregunta en eso que está diciendo el apóstol es tremendo. Él es un hombre de Dios, pero está diciendo, reconociendo que en ese viejo hombre hay una miserableza y hay una incapacidad de la vieja naturaleza para hacer las cosas de Dios, porque es irreconciliable, ¿no? En algún momento todos nosotros tenemos que llegar a esto. ¿Cómo les parece a ustedes? En algún momento en las luchas que usted tiene, hermano, cosas que usted ha querido que no estén en su vida, pero siguen allí. Cosas que usted ha querido que no deberían estar, pero todavía le siguen saliendo, le siguen brotando. Cosas en las cuales usted ha querido aplicarle como el control a esas situaciones, ¿no? Cuando usted se enfrenta a esas situaciones que usted tiene y usted dice, no, yo ya no quiero tener esto, bueno, voy a tomar las cosas pues porque ya esto no me va a tomar control a mí. Como yo lo decía, ¿no? Les ponía ese ejemplo. El Hijo de Dios que tiene problemas con la ira. O sea, el Hijo de Dios la ira es un pecado. La ira
La ira es la fiebre del alma. ¿Cómo así que la ira es la fiebre del alma? Usted cuando tiene fiebre es porque algo está mal dentro de usted, ¿no? Algo le está pasando, hay una infección. Y la ira se genera como una calentura interna, un calor interno que tiene que ser desfogado. Y la ira que se manifiesta, explota, puede ser explosiva, que puede dañar mucho, mucho a su alrededor. Te daña a ti y daña a otros alrededor. Es como una explosión. Por eso es que el apóstol dice, airaos, o sea, bueno, usted puede algo molestarle mucho, pero no pequéis. Porque ¿cuándo peca usted? Cuando la ira se sale de un control, cuando esa fiebre se vuelve ya una explosión, no solamente es un fuego, sino que es una explosión. ¿Y por qué se genera la ira? La ira se genera porque alguien está haciendo las cosas o a usted no le han hecho las cosas como usted quiere que se hagan. Usted quiere que se haga de una manera, pero otro quiere que se haga de otra manera. Y como no puede hacerlo como usted quiere hacer, viene la ira. Y la ira es ese calentamiento que se produce en usted porque usted ve que hay algo injusto. Y generalmente lo injusto es que no se está haciendo como usted quiere que se haga. ¿Qué dice la hermana Janet? Pues yo pienso que lo que domina en un estado de ira son dos cosas, ¿no? El deseo de manipular, o sea, de que todas las cosas sean, digamos, direccionadas por uno, bajo sus emociones, y también el rechazo o el temor a la frustración de la persona que lleva a que lo que está recibiendo de otros, lo frustre, ¿no? Entonces Sí. reacciona con ira. Claro, claro. Y cuando reacciona violentamente se convierte en pecado, porque usted ya ahí no mide las consecuencias. Entonces uno como hijo de Dios pudo vivir, haber nacido, haber sido criado en medio de alguien, de un papá o de una mamá que todo lo resolvía a los gritos, a las patadas, y le daba resultado porque todo el mundo en la casa tenía miedo. Y eso de pronto usted lo aprendió. Entonces usted llega a su vida en Cristo, hermano. Usted ya es ahora cristiano y usted está luchando con eso porque usted es un fosforito. Usted es una persona altamente explosiva y usted ya sabe que eso está mal porque el Espíritu Santo le está mostrando que eso es mal. Entonces cuando usted llega en Cristo y comienza a tener problemas, y hablo de problemas de relaciones también con los hermanos, entonces usted pueda que comience a decir, no, esto no puede estar en mi vida, yo estoy en el Señor, yo tengo que tomar control de esto. Ese es el primer pensamiento que puede tener un hijo de Dios. Entonces usted puede llegar a decir, bueno, voy a comenzar a aplicar cosas, técnicas que son buenas para controlar la ira, ¿no? El famoso contar hasta 10. Bueno, voy a comenzar a practicar esto. Si yo antes de explotar cuento hasta 10, voy a salir de la ira. Voy a vencer la ira. Señor, aquí estoy. Voy a vencer la ira. Y usted de pronto comienza a aplicar eso. ¿Y qué cree que va a pasar? Que es muy probable que eso mente le va a funcionar, pero le va a funcionar un tiempo. Le va a funcionar un tiempo, porque después se va a dar cuenta que la ira vuelve. Usted pueda que dice, voy a controlar esto, voy a entrar a un método de control de las emociones cristiano para que me ayuden en esto. Voy a meterme a un método de autoayuda para yo ser un mejor cristiano, porque no puede ser que un cristiano se le salga la chispa cada rato, ¿no? No puede ser. Es como si usted quisiera tener esa vida cristiana, quiere mejorarla con algunas actividades que usted ha entendido que pueden llevarlo a mejorar. Lecciones, cursos, cosas, pero usted no ha llegado de pronto al miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando usted llegue allí, hermano, cuando usted pueda delante del Señor un día, después de haberlo intentado una y otra vez, después de haber fracasado una y otra vez,
Después de usted haber dicho, Señor, me arrepiento, pero vuelve y otra vez, usted va a tener que llegar a decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo así, hermano? ¿Usted qué me está queriendo decir? Un día, como Pablo, llegarás a la desesperación, pero esta vez será una desesperación total, una desesperación donde tendrás que renunciar a intentar hacerlo por ti mismo, donde vas a llegar a entender que no podemos perfeccionarnos, no podemos salir de nuestros viejos caminos por nuestros propios métodos ni nuestras propias fuerzas. Nosotros vamos a entender que la santificación es Cristo caminando conmigo. Ese día descubriremos que es el lugar de derrota donde dejé de intentar de hacerlo por mí mismo, donde yo entregué completamente a Jesucristo esa área de mi vida. Cuando yo hago eso, me voy a dar cuenta que es el lugar del inicio de nuestra victoria total en cada aspecto de mi vida. ¿Cómo yo sé eso? Hermano, lea Zacarías 4:6. Vamos a que alguien me lea Zacarías 4:6. ¿Qué dice Zacarías 4:6? Zacarías 4:6. Aquí lo tengo, hermano. A ver, hermana Luz. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Zacarías, hermano? Préstale atención. Eso lo dijo el Señor. Se lo dijo a Zorobabel. En medio de circunstancias donde el pueblo tenía que entender algo. ¿Y qué es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender? No es con ejército, no es con multitud de métodos, no es con multitud de lecciones, no es con multitud de seminarios, no es con temas especializados, no es con ejércitos, tampoco es con ¿qué? Como dice Luz, ¿no es con qué? Ni con ejércitos ni con fuerza. No es con fuerza. No es que, bueno, voy a apretar los dientes y no me voy a hacer todo lo posible, voy a contar hasta 10. Bueno, lo de contar hasta 10 te funcionará un tiempo, pero un día el Señor va a permitir que se rebose la taza, ya ni porque cuentes hasta 1000. Va a volver a salir, hermanos, y va a volver a manifestarse porque esa naturaleza está allí. Lo que tú tienes que entender es que es ¿con qué es, hermana? No es con el Espíritu de Dios y en su fuerza. Es con el Espíritu de Dios, cuando tú vas a entender como hijo de Dios que es con el Espíritu de Dios que está en ti, que tú vas a poder vencer eso que nunca has podido vencer. Es cuando ahí sí vas a entender que ya no soy yo, sino Cristo que ahora vive en mí. Y comenzamos a ceder a las fuerzas del Espíritu de Dios que actúan. ¿Cómo actúan esas fuerzas del Espíritu de Dios dentro de nosotros? El Espíritu Santo entra a, como dice uno, a patear todas las cosas, perdóname la expresión. El Espíritu de Dios va a venir a mí con toda delicadeza para no romper la fragilidad del alma, porque el alma es frágil, y vamos a comenzar a mostrarnos, va a comenzar a enseñarnos que Él es el que puede en nosotros llevarnos a culminar con cualquier situación que está allí en nuestra vida. El Señor es cuidadoso y no vino para romper la caña gascada ni apagar el pabilo que humea. Eso nos lo ha dicho la Escritura, ¿no? Si usted lo ha leído en Mateo 12:20, dice que Él no vino a romper la caña cascada ni apagar el pabilo que humea. Te lo voy a leer en otra versión. Dice, no romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Él va a seguir, pero no va a romper. Él no va a hacer con violencia. Él va a persuadirte. Él va a hablarte y te va a mostrar en tu corazón que Él es el que puede vencer en ti.
El Espíritu gobierna lo que estás dispuesto a entregar. Sí, Señor. Esto es muy importante lo que estamos viendo esta noche, hermanos. ¿Cuál es el efecto neto y el resultado de lo que comienzo yo a experimentar en el Señor? Que ahora he entrado en esta gloriosa victoria en Jesucristo. Por fin me voy a dar cuenta en qué consiste la victoria de Jesucristo en la cruz. Ya no va a ser un tema solamente, uy, sí, el Señor venció en la cruz, el Señor es victorioso en la cruz. No, ahora eso va a ser una experiencia para ti, como Cristo para ti, la muerte de Cristo en la cruz. El que el crucificado ha vencido, ahora es el que te lleva a ti a vencer. Hermana Janet. Sí, por eso yo pienso que una de las cosas bien importantes en nuestra vida cuando oramos por nosotros mismos es pedirle al Señor que ilumine las tinieblas que hayan en nuestra alma, ¿no? Porque la luz de Cristo, como dice la palabra, disipa toda tiniebla. O sea, por más tiniebla que haya allí, por más arraigada que esté, digamos, esa condición almática, pues allí se establece el gobierno en la medida en que yo voy cediendo, el alma va cediendo y va permitiendo en el proceso de santificación que el Señor gobierne, reine allí, en esa tiniebla, en esa ira o en esa situación. Sí, señora, así es. Vamos a ver la victoria gloriosa de Jesucristo. Vamos a comenzar entonces nosotros a ver de que ya no puedo pararme aquí y jactarme de todo lo que hice y de todos mis esfuerzos o de todo lo que no hice o de todo lo que estoy haciendo. Las horas de empeño que pongo en servir al Señor y los grandes sacrificios que he hecho ya no son lo de mostrar lo que yo he logrado. Ahora se trata de que yo comience a glorificar verdaderamente al Señor. A ver, Alex. Que aquí nos muestra el Señor que podemos entender cuando en su palabra dice que Él nos atrae con lazos de amor, ¿no? Pero nos está mostrando Pablo de una forma muy clara que esos lazos de amor pues tienen que ver con la forma en que el Señor transforma nuestra alma. Tú dijiste algo que es muy importante, el Señor lo hace sin romperla. Esa caña cascada, doblada, pues lo que dice la palabra era que era bien erguida, ¿no? Pero por nuestra arrogancia y todo lo que somos, nos hemos doblado. Pero él transforma esa alma sin romperla, sin desnaturalizarla. Solo la transforma con amor, o sea, que nos lleva de forma voluntaria a inclinarnos por él cada día. Pues nos damos cuenta que somos miserables, pobres, arruinados y quebrados sin su presencia. O sea, que es en amor que el Señor nos lleva a reconocerle cuando nos damos cuenta verdaderamente quién somos sin él, lo que nos está enseñando Pablo. Miserable de nosotros sin él. Amén, hermano. Hermano. Vale, importante lo que dicen los hermanos. Con respecto a lo que decía Janecita, pues veía como clara esa figura de esa historia de amor, ¿no? Porque, bueno, de pronto a nosotros como hombre, si escuchamos esto en la parte natural, pues sea como difícil digerirlo, de pronto sea más fácil para las hermanas, pero como es espiritual lo que el Señor nos habla, pues es como esa condición frágil de nuestra alma, ¿no? Que pues como que tiene aspecto de mujer, pero el depósito de Dios está en el espíritu, que es figura de hombre, como nuestra alma, nuestro espíritu en esa unión con el espíritu de Dios, pues nos va atrayendo nuestra alma hacia Él y la va seduciendo y le va mostrando realmente su amor, le va mostrando que Él es su protector, que Él es su sanador, que Él es quien la cuida, que Él es quien está pendiente de todos los detalles y la va atrayendo hacia sí. Entonces es como ir seduciéndola cada día más, pero en una santa seducción, ¿no? Y siempre con las mejores intenciones, no con intenciones carnales de hombre o cosas naturales que se viven en esta tierra, sino en ese amor puro que es el amor de Dios, que era lo que decía Alex, ¿no? Con ese amor, con esos lazos de amor. Entonces, como en la medida en que vamos entendiendo eso, pues nuestra alma va sometiéndose voluntariamente a lo que el Espíritu cada día le va mostrando y cada día se va haciendo una con el Espíritu y cada día es el Espíritu el que va gobernando sobre esa alma y esa alma lo único que hace es obedecer y descansar y comprobar que
que quien la ama realmente es Dios, porque nuestro espíritu está sujeto a Dios. Entonces es una figura ahí como muy sombra de lo natural, pero muy preciosa, ¿no? Yo creo que la podemos entender, que ese es como el reflejo de lo que nos enseña la palabra en Cantar de los Cantares. Amén, hermanos. Lo que estamos hablando es algo alto, hermanos. Y yo pienso de que a veces lo tenemos muy claro, ¿no? En el entendimiento. Pero tenemos que orar bastante para que esto sea una realidad cada día en nuestra vida. A todos, ¿no? A todos. Nosotros conocemos en parte, pero necesitamos decirle al Señor, claro, estamos entendiendo. Pues mire usted cómo termina el apóstol Pablo, o se termina ahí en ese versículo 24. Él está hablando de miserable de mí. Por un lado, uno podría estar diciendo, uy, Pablo, pero te estás pegando muy duro. No, él está hablando de una realidad espiritual. Él está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente que él hace esa pregunta, mire la respuesta que da Pablo en el versículo 25. Dice, yo soy un miserable, o sea, la carne mía es miserable. El problema que tengo del pecado que mora en mí es terrible. Pero ¿qué es lo que él va a decir? Gracias. Esto es tremendo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dice, claro, gracias doy a Jesucristo porque me permite el Señor Jesús, que ahora mora en mí, salir de esta condición. Porque yo tengo ahora la vida de Dios en mí y la vida de Dios tiene unas leyes que la gobiernan. Que la naturaleza pecaminosa del pecado tiene leyes que los gobiernan. Pero ahora el capítulo 8 nos va a decir cómo es esa ley que opera de Dios en nuestra vida, la ley de vida que es en Cristo Jesús, cómo esa ley pues está por encima de la ley del pecado con la que está todo hombre atado en esta tierra. Todo hombre que nace sobre este mundo está atado a esa ley del pecado, mi hermano, en sus miembros, y los hombres no pueden salir, no pueden, son prisioneros. Los hombres que están sin Cristo son prisioneros de su condición de vida, están atrapados, no van a salir, aunque se les promete libertad, porque el enemigo promete libertad. El hombre quiere mejorarse, el hombre sabe que hay problemas en su vida y quiere mejorarse, quiere cambiar. Usted no ha oído todas esas personas que dicen, yo quiero cambiar, yo ya no quiero ser el mismo. Y bueno, y hay métodos para que ustedes que trate de cambiar, pero finalmente el hombre vuelve otra vez, como dice la Biblia, vuelve el perro a su vómito y el cerdo a revolcarse en el cieno. Pablo nos da la respuesta. Pablo llegó a la conclusión. ¿A qué conclusión llegó Pablo? Pues a la maravillosa conclusión. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que Pablo me está diciendo? Para que Cristo sea el que comience a guardar la ley en mí, porque Cristo ahora está en mí. Yo ya sé que yo no puedo cumplir la ley. Ahora, ¿quién es el que cumple toda la ley? La palabra dice que Jesucristo vino y cumplió con la ley y la sigue cumpliendo. Lo que exige Dios, Cristo ya lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Entonces, para que Cristo sea el guardador de la ley en mí, se requiere algo más que estar persuadido de que por mi debilidad extrema no puedo satisfacer la voluntad de Dios. Se requiere de mi confrontación con la naturaleza pecaminosa. Se requiere de que yo pueda confrontarme con mi incapacidad por mejorar y el fracaso una y otra vez en mis empeños por guardar la ley. Cuando yo entiendo esto, hermanos, lo único sabio que puedo hacer es vivir rendido a la suficiencia de Cristo y mantener el perfil de un miserable rescatado del lodo cenagoso. Hay una tentación y esa tentación de intentar cambiarme es inherente de la naturaleza adámica, ya que una vez que he sido convencido de que es imposible lograrlo, soy conducido al inicio de mi liberación y al final de mis buenas intenciones por mejorarle a través del cumplimiento de la ley. La liberación de la ley no quiere decir entonces que ya no tenemos que estamos eximidos de hacer la voluntad de Dios. No, eso no es lo que estoy diciendo, hermanos, sino que estamos libres de hacerla como nosotros mismos la concebimos.
Ahora ponemos toda suficiencia y confianza en el Señor a fin de que Él se me manifieste y que pueda llegar a comprobar su poder de vida. Mire cómo lo dice, con esto vamos a terminar. Esto lo dice el apóstol, ¿no? Allá en Efesios. Efesios 1 del 19 en adelante dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Esto lo dice Pablo allá en Efesios. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios, cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Te hago una pregunta, hermano. ¿Qué es más poderoso, según lo que me está diciendo este pasaje, que Cristo? ¿Qué poder es más allá de Cristo? Te hago la pregunta. ¿Hay algún poder mayor que Cristo? ¿Hay algo que te pueda gobernar que sobrepasa el poder de Cristo? ¿Hay algo que tiene tu vida sumida en una derrota extrema que va más allá del poder de Cristo? ¿Hay algo que no pueda ser liberado por Cristo en tu vida? Les hago esa pregunta. ¿Hay algo? No, nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Eso lo podemos nosotros, claro, y estoy de acuerdo con los hermanos, lo decimos, pero en nuestra vida, eso tiene que volverse una realidad. ¿Cuántas veces nosotros no conocemos? Correcto, mi hermano. Claro. ¿Cuántas veces no conocemos personas que están atrapadas en el mundo de algo, de algún vicio, y vienen al Señor? Y ese vicio está allí y no pueden salir de allí esos hermanos. Algo está pasando. Y es como que si eso tuviera más poder que la misma vida de Cristo. Algo tiene que estar pasando. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos a través de lo que Pablo nos está diciendo? Pablo me está diciendo que nosotros recibimos al Señor y si vamos camino a la perfección y a la madurez, cada vez más estará debilitada esa naturaleza carnal y cada vez vamos siendo más fortalecidos para vivir por el espíritu de vida de la resurrección. La vida de resurrección es una vida que es dominada por nuevos deseos. Claro que estamos todavía en un cuerpo de carne y todavía estamos en ese cuerpo de carne, y porque estamos en ese cuerpo de carne vamos a tener emociones y deseos de la carne donde opera la influencia del pecado, porque el Señor ha dicho que lo que es de la carne, carne es, pero gracias a Dios, como dice Pablo, ya no tengo que ceder ante ellos. Gracias a Dios puedo tener victoria y poder sobre esa carne. Gracias a Dios, si soy atrapado y me está llevando a caer la carne, no llegaré a condenación porque estoy en Cristo Jesús. ¿Sí me estáis dando a entender, hermanos? A ver, el hermano Jarítol. Mi hermano, creo que es clave lo que dice Pablo en el 25, ¿no? Romanos 7:25, cuando dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. O sea, él está ahí reconociendo el señorío, el gobierno, el dominio, la potestad del Señor. Ya no es ese Cristo como Salvador, sino la figura de Cristo como Señor, gobernando en su vida, mi hermano. Sí, Señor, hermano. Sí, Señor, mi hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Él me ha liberado, gracias a Dios, que me ha liberado de ese miserable, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Señor. Tremendo, ¿no? Allá en Filipenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, voy a leerles este pasaje en otra versión de la Biblia, dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia,
lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que Dios en esa nueva naturaleza que nos ha dado, mientras Dios mediante el poder que ha sido implementado, nos va a colocar todos los recursos necesarios para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Dios va a crear, Él produce el querer como el hacer, crea deseos. Los deseos de Dios, los mismos deseos que Él tiene, nos los va a transmitir a nosotros. Y esos deseos son los deseos santos de Dios que comienzan a generar una nueva vida en mi vida. Y ese Espíritu Santo, que es el poder de resurrección de la vida de Cristo, trae todos los deseos de Dios. Esos deseos nuevos están alineados con toda la justicia de Dios. Las demandas de la ley son las demandas para Cristo que mora en mí, quien estará disponible para satisfacerlas mediante el poder de la vida de resurrección que opera ahora en mí. Hermano, Cristo en mí opera tanto el querer como el hacer por la buena voluntad del Padre. Ese Cristo viviente comenzará a hablar a mi corazón qué es lo que Él quiere. De esta manera estamos dotados para comenzar a obedecer esa voz. De eso se trata. No es que oigas allá al hermano, sino que comiences a oír a Cristo que está hablando en ti. Terminamos con esto, hermanos. Con este pasaje del capítulo 7. Tenemos ahora que, después de ver este capítulo 7, entrar al capítulo 8. Pablo fue llevado a esa desesperación de sus propios esfuerzos por tratar de cumplir la ley. Pero ahora él en el capítulo 8 nos va a mostrar cómo opera esto por el Espíritu. ¿Cómo le parece a usted? ¿Cómo opera por el Espíritu? El capítulo 8 de Romanos es precioso porque es el entendimiento de cómo opera, cómo la nueva naturaleza toma poder sobre la vieja, cómo la nueva naturaleza tiene más peso que la vieja naturaleza, cómo la nueva naturaleza, en ella se encuentra todo lo que necesitamos para ser vencedores, cómo en la nueva naturaleza vamos nosotros a entender la operación de la vida del Hijo de Dios. Eso lo va a explicar Pablo en el capítulo 8 de Romanos. O sea que es muy, muy profundo también el capítulo 8. Si el capítulo 7 es tan importante, imagínense ustedes el capítulo 8. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar allí. Espero que haya sido una bendición esta enseñanza, que puedan ustedes reflexionar, que puedan ustedes entender de las cosas que ustedes han estado viviendo y que podamos nosotros darnos cuenta de que hay una gran victoria en el Señor Jesús. Hoy nos enciendes el corazón.